los de la tierra de Egipto. Fueron esclavos más de 430 años. Pero Dios se manifestó. Dios obró y mandó a su siervo Moisés a que los sacara con la mano poderosa de Dios, ¿verdad? No fue la mano de Moisés, sino el poder de Dios, que Dios los sacó. Aunque Dios endurecía el corazón de Faraón cada vez que le decía a Moisés, ¿verdad? Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Mas no los dejará ir, le decía, porque yo endureceré su corazón. Entonces el poder es de Dios, ¿verdad? El poder de que cada hombre lo que hace, lo tiene Dios. Y Dios sabía que el Faraón no iba a dejar ir tan fácil a su pueblo, porque él se iba a quedar sin mano de obra para el trabajo. Entonces no los dejaba ir hasta que a Dios le plació, ya en la última plaga. Hasta ahí, pero hoy sí los va a dejar irle. Y así fue que dejó ir al pueblo de Israel, de Egipto, cuando estuvo esclavo de los egipcios. Por eso es que Egipto simboliza la esclavitud del pecado. Y entonces cuando salieron, fueron al Sinaí y ahí le iban a servir a Dios. Pero cuando llegaron al Sinaí, Moisés fue a la cumbre del monte, dice, a reunirse con Dios. Pero pasó mucho tiempo Moisés con Dios que la gente se desesperó. La gente no tuvo paciencia. Y ellos dijeron, no, Moisés ya se ha de haber muerto, quizás. Ya lo consumió Dios. Mejor hagamos un ídolo. Y así fue, ¿verdad? Que el pueblo de Israel venía acostumbrado a muchos dioses, a muchos ídolos. Y así fue que escogieron a Aarón para que él hiciera el becerro. Y hicieron el becerro de oro y ellos se descarrilaron, se desviaron, sin acordarse de Dios, ¿verdad? Dijeron, nosotros queremos un Dios que nos guíe, si es posible, de regreso a Egipto. Y así fue que cuando hicieron el becerro, empezaron a danzar y a cantar, a hacer todo lo que a Dios no le agradaba. Entonces Dios le dijo a Moisés, oye, como que es tu pueblo, le dijo, que está ahí haciendo desórdenes. Bien se oye esa música, decía. Y así fue que ellos venían acostumbrados a los ídolos y siguieron en sus tradiciones, en su idolatría, adorando ese becerro y le decían, este es tu Dios, el que nos sacó, ¿verdad? Cuando sabemos que no es ese Dios. Así pasa en la vida ahora del cristiano. Ahora hay muchos ídolos, mucha idolatría. Hoy la idolatría es otra cosa, ¿verdad? Hoy la idolatría son las redes, los teléfonos. Todo el mundo pasa ahí, ¿verdad? Olvidándose de que hay hermanos, hay padres, hay madres, que a veces hasta le están hablando y no le oyen. ¿Por qué? Porque están distraídos. Pero no vaya a caer una vibración de una notificación o un sonido porque ahí salen corriendo. Entonces, esa parte es ahora la idolatría de este pueblo actualmente. Porque la tecnología tiene que existir. Porque allá Daniel dijo, ¿verdad?, que la ciencia se aumentará. Y ciertamente se ha aumentado. Tal es el caso que hoy no es de extrañarse que muchos ahora dicen que muchos el objetivo es ir a poner bases aéreas allá en la Luna o en Marte. Entonces la ciencia cada vez se va aumentando. Y entonces así es, ¿verdad?, de que ahora todo ha ido cambiando y el pueblo sigue siempre sumido en la idolatría, olvidándonos muchas veces de la palabra de Dios. La palabra que es conocimiento y la sabiduría para poder guiarnos en esta vida, porque Dios siempre ha querido que su pueblo camine rectamente con Dios. Pero muchas veces nos apartamos y nos cuesta seguir esa disciplina. La palabra de Dios es disciplina para nosotros, porque así quiere disciplinarlos Él. Y por eso es que Moisés, estando con Dios, recibió
las tablas de la ley, que era la guía, ¿verdad? Para que el pueblo caminara de acuerdo a la voluntad de Dios. Como ahora usted y yo debemos de caminar bajo la voluntad de Dios. Cristo caminaba bajo la voluntad de Dios. Él no se desviaba. Sí, incluso Él dijo que vino a esta tierra a hacer lo que Dios le había hablado y enviado a hacer. No hacía, dijo, lo que Él quería. Eso lo dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que Él vino a hablar lo que oyó hablar a su Padre. Y vino a hacer lo que Él le envió a hacer. Y sabemos que es a cumplir una misión, a dar su vida, a sacrificarse. ¿Por qué? Porque el mundo fuera salvo. Ahora, Dios estaba con Moisés allá en el Sinaí, recibiendo esas enseñanzas, esos consejos de vida. Pero el pueblo no quiso esperar. Estaba viendo, ¿verdad? Una serie ahí. Y había una muchacha que puso una tienda. Y la inauguró y todo bien en el inicio, en la inauguración. Vino y vendió como 20,000 pesos. Pero luego dice que pasó el tiempo y nadie llegaba. Y ella enojada, y cuando llegaba alguien de los amigos que le decían que le iban a apoyar, bien enojada le salía. Vaya, ya tienen tiempo de no venir, hoy se han acordado, decía, y tal vez ahora me compran un montón. Quería vender el montón como en el inicio. Y así fue que mejor se iban los amigos. No, yo vengo el comportamiento que veo, no. Mejor voy a regresar, le decían, y se iban. Entonces ella bien desesperada y dijo, no, mejor voy a cerrar la tienda. La voy a vender y la cosa es que me deshago de esto en vez de estar perdiendo el tiempo aquí. Esa es la paciencia que no tenemos. Entonces ella no tenía paciencia. Ella quería todo para allá o vender todos los días. La misma cantidad, pero no es así, ¿verdad? No todos los días se tiene para poder dar lujos. Entonces en fin, que estaba alquilando el local y se lo regresó a la dueña. Y le dijo, mira, y le dejo el local y hágame cuentas ahí el producto que hay y eso me lo descuenta y me da la diferencia del local. Y así fue, entregando el local estaba y ya salía cuando llegaron el montón de amigos y clientes. Y queremos comprar bastante, dijeron todos. Y yo quiero comprar 5,000 y otros 3,000 y así. En fin, de que ella dijo, pues sí, yo lo voy a atender. Mira, ya me diste la tienda, le dijo la señora, porque ya se la había entregado. Ya me la entregaste a mí, ahora yo soy el que tengo que vender. No, pero ahorita todavía me puedo arrepentir, dijo. Entonces, ahí se ve la paciencia. Que al no tener paciencia y uno se desespera, no puede recibir el favor de Dios. Porque Dios a eso nos ha enseñado, a tener paciencia, a soportar las pruebas, ¿verdad? Así es que, así pasó que se dieron cuenta, ¿verdad? De que el acelerarse, el querer hacer las cosas como uno dice, no funciona. Sino que hay que esperar en el tiempo de Dios, porque todo tiene su tiempo. Y entonces, el pueblo de Israel se desesperó. Y comenzó de nuevo, acostumbrado a su idolatría. Y así fue que vino Moisés con las tablas y dijo, este pueblo no es merecedor de recibir la ley de nuestro Dios. Y las quebró, ¿verdad? Las tablas de la ley. Y allí sucede de que, como ellos se desviaron, Dios dice que se apartó de ahí. Y le dijo, ese es tu pueblo, le dijo a Moisés. Mira qué hace. Eso lo dice ahí en el 32, ¿verdad? Cuando dice de que vieron que se desviaron y que estaban en lo mejor de la idolatría, idolatrando el becerro. Entonces dice de que allí Moisés enojado dice que mandó a cada uno de sus hermanos y les dijo, el que está a favor de Dios, mire que corte de la vida de cada uno de aquellos que participaron en el becerro. Y así dice allí, ¿verdad? Por ahí en el versículo 28 dice, en el capítulo 32, ahí atrásito dice, y los hijos de Leví, dice, lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres.
porque Moisés les mandó que cada uno a su hermano tenía que quitarle la vida. Y entonces así fue que muchos dijeron, vaya, hoy los que sirvieron a Dios están de este lado y sé que están a favor de Dios. Ahora imagínense si a nosotros nos dijeran, vaya, quítele la vida a su hermano o a su padre. Porque eso es lo que les dijo ahí Moisés, que pasaran y entre su misma familia cortaran a los de su pueblo. ¿Por qué? Por la idolatría. Porque muchos participaron de la idolatría. Eso es lo que dice allí. Entonces hubieron varios que ahí murieron. Ahí se quedaron. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Entonces el punto es de que el pecado nos destruye, ¿verdad? Y ellos siguieron en su idolatría, entonces por eso muchos murieron. La palabra nos dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Incluso la ley eso dice. Así es que iniciamos ahí en el capítulo 33, ya hablando acerca de cómo Dios se apartó de ellos, porque ellos son duros de servir. Ahí Dios le dijo, yo ya no voy con ustedes. Eso lo dice ahí leamos del versículo 3, dice, a la tierra que fluye leche y miel, esto le dijo, leamos del 2, yo enviaré, dice, delante de ti el ángel, y echaré fuera, dice, al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, dice, no subiré de en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Por eso dijo que no iba a subir, porque no quería destruirlo, porque Él es misericordioso. Así es que por eso ya dice ahí en el 4, ¿verdad? Versículo 4 dice del capítulo 33, dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. ¿Por qué? Era la orden de Dios, que Dios los iba a exterminar. Por eso no subía con Moisés, ¿verdad? Así es que viene Dios y le dice a Moisés, aparta el tabernáculo porque yo hoy lo voy a destruir. Porque Dios siempre ha querido destruir el pecado. Porque el pecado no agrada a Dios, ¿verdad? Todo lo que es maldad, lo que es pecado, a Dios nunca le va a agradar. Y por eso le dijo al pueblo que no suba. ¿Por qué? Porque el pueblo andaba en pecado. Andaba tras los ídolos. Y sabemos que la santidad y el pecado no se mezclan. Entonces por eso es que Dios le dijo que no vaya a ser que suma y los consuma, que los consuma. Por eso lo dice en el 5, dice ahí, porque Jehová había dicho a Moisés, dice, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Ahí está. Él ya había dicho, ¿verdad?, que podía destruir al pueblo y que por eso no subía, para darles un momento más de vida. Porque si yo subo, los consumo. Era la santidad de Dios la que iba a consumir el pecado. Porque Dios siempre quiere limpiarnos. ¿De qué? De la inmundicia del pecado. Que el hombre muchas veces vive, incluso cristianos, ¿verdad? Muchos en el pecado siguen creyendo que pueden estar en las dos cosas. Jugando, ¿verdad? Con un pie adentro y un pie afuera de la iglesia o de Dios. Pero así es que Dios viene y le dice a Moisés, ¿verdad?, que Él se va a mostrar, y ahí vamos a iniciar donde leímos en el versículo 2 en adelante. Dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Y Dios ha hallado gracia en nosotros, ha puesto gracia en nosotros. ¿Por qué? Porque este momento nosotros estemos aquí adorando su nombre, es porque su gracia lo ha permitido. Su misericordia ha sido grande. La palabra nos dice de que nuevas son cada mañana su misericordia. Y esa misericordia ha llegado hasta nosotros hoy, porque hoy nos tienen una nueva mañana escuchando su voz, su palabra. Entonces eso le dice a Moisés, ¿verdad?, que le ha conocido y que ha hallado gracia en él. Versículo 13.
Ahora pues, si he hallado gracia, dice, en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Ahí está Moisés diciéndole, este es un pueblo tuyo. Yo lo saqué, pero es tuyo el pueblo. Entonces, pero si he hallado gracia, muéstrame el camino. ¿Qué es lo que nosotros podemos decirle a Dios? Que nos guíe a encontrar el camino, que muchas veces andamos perdidos y agarramos otros caminos. Tomamos decisiones equivocadas y no nos ayudan en nada, más que a seguir más perdidos. Entonces, por eso Moisés le dice ahí, ahora le dice que muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, le está diciendo, ¿verdad? Y mira que esta gente es pueblo tuyo, sin la gracia de Dios no somos nada. Si Dios no estuviera con nosotros, no estaríamos aquí tal vez. A ver a dónde estuviéramos o quizás ya no existiéramos. Pero en su misericordia Dios le ha placido, ¿verdad? Por eso ahora le está diciendo que si es que Dios ha hallado gracia en tus ojos, y mira, le dice, que esta gente es pueblo tuyo. El pueblo es un pueblo de Dios. Él los escogió. No es el hombre el que los escogió, sino Él los llamó. ¿Para qué? Para guiarlos en su camino. Por eso es lo que Moisés le dice, ¿verdad? Que muestres ahora tu camino. El camino que Dios lleva es el perfecto. Nadie que siga a Dios va a decir estoy equivocado. Porque el que dice así está perdido. Porque ya no cree en Dios. No cree en su poder, no cree en su gracia. Así que aquí le dice, mira que esta gente es pueblo tuyo. El 14, y dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Quién es el que nos da descanso? Es Dios. En la vida del hombre, cuando Él llega a la vida del hombre, el hombre encuentra paz, encuentra descanso. Sin Dios no hay paz. Hay aflicciones, hay pruebas, hay dudas. Y uno no haya qué hacer, no encuentra la salida. Pero cuando Dios nos encuentra o nos elige o nos escoge, nosotros hallamos paz. Porque Él es el que muestra el camino, Él muestra la solución a cada uno de los problemas o las pruebas en que estamos. Porque todos, más de alguna vez hemos pasado pruebas. No es que todo va a ser gozo, todo va a ser alegría. No, hay problemas difíciles que usted dice, ¿y ahora cómo resuelvo esto? Y uno humanamente no puede. ¿Por qué? Porque el conocimiento de uno es escaso, es finito. Pero el de Dios es infinito, no tiene fin. Él conoce todo. De Él depende todo en esta tierra. Por eso es que aquí dice, ¿verdad? Y Él me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así es que el que quiere hallar descanso, quiere hallar paz, tiene que estar de la mano con Dios. Tiene que buscar su camino. No alejarse de Dios. Porque la presencia de Dios es la que le dijo que iba a ir ahí. Y si la presencia de Dios iba ahí, ahí está el descanso. Vas a ir conmigo, ¿por qué? Porque yo te daré descanso. No vas a tener de qué preocuparse. Y es que ese es el descanso de nuestra vida. Que los problemas no nos destruyan. Entonces, cuando Dios va con nosotros, su presencia está con nosotros, usted no se preocupa. ¿Por qué? Porque Él le va a resolver sus problemas. Pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que creerle a Él. Por eso es que ahí le dice, no te preocupes, le dijo. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahí está que Moisés estaba confiado en Dios. Estaba tan confiado que le dijo, yo si no vas conmigo, yo no voy. Entonces así es que usted le tiene que decir a Dios, ¿verdad? Si usted no está conmigo en esta decisión que voy a tomar, no hago nada. Porque Él es el que da la respuesta. Él que es el que nos da paz de lo que vamos a hacer, si es o no de su aprobación. Entonces por eso es que le digo, ¿verdad? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, no nos movemos. Porque quien nos hace movernos tiene que ser Dios. Pero si nos movemos nosotros como locos para allá y para acá, entonces no nos funciona el plan
en el cual nosotros queremos realizar. Pero si estamos de la mano con Dios, todo nos va a salir bien. Por eso es que aquí Moisés, confiando en su presencia, ¿verdad? Bueno, si yo no estás conmigo, yo no voy. ¿Por qué? Porque uno tiene dudas. Si lo que va a hacer es correcto, ¿no? Sabe que puede fallar. Así es el hombre, y todos fallamos, todos pecamos. Versículo 16 dice, ¿y en qué se conocerá? Dice, aquí, que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ahí le dijo Moisés, ¿verdad? Que iba a conocer eso, en que él y el pueblo iba a tener paz y descanso de sus enemigos, de las naciones que lo iban a destruir. Porque recordémonos que en el camino hacia la tierra prometida iban a tener dificultades, iban a tener problemas, iban a tener guerras. Porque ese es el objetivo de que Dios no los hizo cruzar directamente al Sinaí. ¿Por qué? Porque ellos, dice que no estaban preparados para la guerra y al ver a los que iban a combatir con ellos, el pueblo se iba a querer regresar a Egipto. Entonces por eso aquí le dice, ¿verdad? Pero si tú nos libras de todas las naciones, las naciones enemigas, recordémonos que Israel tenía muchos enemigos. Ahí vimos, ¿verdad? Como el eteo, el fereceo y muchos enemigos. Pero aquí le dice, si yo voy a conocer en que tú vas conmigo cuando nos apartes de todas estas naciones enemigas. Usted y yo podemos tener muchos enemigos y enemigos de gratis. Y así pasó el pueblo de Israel. Pasó por muchas ciudades enemigas. Incluso muchos no lo dejaban pasar por su tierra. Se tenían que desviar porque no quisieron que Israel pasara por ahí. ¿Por qué? Eran enemigos. Entonces por eso es que le dice ahí, ¿verdad? ¿Y en qué conoceré aquí? Que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Todos los pueblos donde Israel iba a pasar, Dios los iba a apartar. Ahí voy a conocer yo tu poder, le dijo Moisés. Por eso es que se dice, ¿verdad?, que los judíos buscaban señales y los griegos sabiduría. Los judíos siempre estaban pidiendo una señal. Siempre le decían a Jesús, recordémonos que le decían, muéstranos una señal del cielo y ahí te vamos a creer. Ahí vamos a saber que vienes de Dios. Pero ahora, por pura gracia, usted y yo no necesitamos verlo. Ahora es por la fe. Por lo que usted y yo creemos. No es porque necesitamos ver. Como el pueblo judío le pedía a Dios una señal. Muéstranos una señal. Y hasta Jesús les dijo, señal no les daré, sino la señal de Jonás. ¿Cuál era esa señal? De 3 días y 3 noches. Que estuvo Jonás en el corazón del pez. Y 3 días y 3 noches iba a pasar Jesús en el corazón de la tierra. Esa era la señal. Por eso le dijo, señal no se les dará, y para eso ya les mostré señales. Y esa es la señal que Jesús les dejó, ¿verdad? Versículo 16 o 17, vamos, dice. Y Jehová dijo a Moisés, dice, también haré, le dijo, esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre, le dijo. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ahí estaba Moisés exigiéndole a Dios, ¿verdad? Como usted y yo muchas veces queremos exigirle a Dios. Bueno, ¿y cuándo me vas a dar la respuesta? ¿Cuándo me vas a contestar la petición? Mas no entendemos que el tiempo es de Dios. Que en su tiempo Él va a contestar. Que no es en el tiempo del hombre, que el hombre siempre quiere las cosas para allá o para ayer. Pero Dios tiene su tiempo y Él no se equivoca y Él sabe en qué tiempo va a dar esa bendición. En qué tiempo va a dar la victoria. No es cuando el hombre diga. No es porque yo ya la necesite. No, si de necesitarlo se necesita ya. Pero como Él nos ha enseñado la paciencia,
Tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Hasta que Él decida y a Él le plazca hacer su voluntad en cada uno de nosotros. Hasta entonces Él va a contestar. Entonces por eso es que ahí le dice, ¿verdad? Vamos en el 18 y dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Pero siendo Dios misericordioso, en el 19 le dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ahí está Dios, ¿verdad?, mostrándole la paciencia, mostrándole la misericordia a Moisés. Porque Moisés le dice, yo quiero ver tu gloria. Pero Dios en su misericordia le dice, y le respondió, yo haré, le dice, pasar todo mi bien. Todo el bien que Dios quiere hacerle a sus hijos, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Por su misericordia. Porque a Él así le place. Que de ver a sus hijos que le adoran, que le alaban, no, yo voy a tener misericordia de ellos. Porque sé que están rendidos a mis pies, que están realmente arrepentidos de corazón. Entonces por eso le dice en el 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. O sea, Moisés era el que iba a ver el bien de Dios. ¿Por qué? Porque le dice en su palabra de que el bien y la misericordia no se apartarán, ¿eh? Estarán de ti todos los días de tu vida. Pero siempre que usted y yo estemos de corazón en los caminos del Señor, sin apartarnos. Por eso es que le dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Ahí está lo que iba a hacer Dios para que Moisés se diera cuenta que la presencia de Dios ahí estaba, que no se había apartado. ¿Y nosotros qué necesitamos para saber que la misericordia de Dios aún no se ha apartado de nuestras vidas? El hecho de que estemos vivos. El hecho de que sigamos confiando en Él, que sigamos creyéndole a Dios. Que lo que Él hace es perfecto. Entonces por eso es que le dice, ¿verdad? Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Ahí está. Entonces del que Él se apiade, del que Él tenga misericordia, ese es el que va a ver su gloria. Por eso incluso allá Romanos lo dice, ¿verdad? De que no es para el que corre, ni para el que quiere, sino para el que Dios tiene misericordia. Y esto es lo que dice aquí, ¿verdad? Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente para con el que seré clemente. ¿Por qué? Él elige, Él decide. La decisión es de Dios. Por eso que muchas veces nos preocupamos, ¿verdad? Cuando hablamos de Cristo y la gente no quiere. No, está dura la gente. No, pero no es que como uno quiere, ni del que quiere, ¿verdad? Sino del que Dios tenga misericordia. No es del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, que se arrepienta y venga a los caminos. Es Dios el que toma la decisión, por eso que en usted y en mí no está más que sembrar la semilla. Y el que da el crecimiento es Dios. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Y eso es lo que tenemos que estar confiados, que la obra no la va a hacer el hombre. El hombre tiene que hacer su trabajo nada más, de servirle a Dios. Pero la obra, el crecimiento lo da Dios. Entonces por eso que aquí lo confirma, ¿verdad? De que dice que proclamaré mi nombre delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré misericordioso o seré clemente para con el que seré clemente. Entonces la clemencia, la misericordia son atributos de Dios. A Él tenemos nosotros que aprender. De Él aprendemos nosotros. De que Él tiene misericordia y por lo tanto yo tengo que mostrar esa misericordia con algunos. Con todo aquel que no conoce de Cristo, usted y yo tenemos que ser pacientes, misericordiosos. Y no nos vamos a cansar de hablarle de Cristo.
¿Por qué? Porque es la obra que Dios nos ha dejado hacer. Predicar la palabra. Llevar ese mensaje, dice, a todas las naciones. A toda tribu, a toda lengua y nación. Porque Él va a hacer la obra, no el hombre. El apóstol Pablo predicaba porque él fue escogido. Dios tuvo misericordia de él. ¿Cuándo? Cuando él se encontraba perdido en sus tradiciones. Él dice que era celoso de su religión, de su tradición, creyendo que él hacía un favor a Dios cuando destruía a los cristianos, cuando los encarcelaba, cuando los azotaba. Él decía, estoy sirviéndole a Dios, soy celoso de que no venga otra secta, otra religión. Y así los destruía hasta que se le apareció Jesús. Y le dijo, yo soy Jesús. ¿Cuándo? Cuando él ya había caído. Ya había sido derribado por Dios en el suelo. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dijo. A quien tú persigues. Dura cosa te deja dar golpes contra el aguijón. Entonces, allí el apóstol Pablo recibió la misericordia. Y luego él tuvo que andar como los cristianos, predicando el evangelio. Por eso muchos le criticaban, ve, el que nos perseguía, ahora predica la fe. Y eso es lo que tienen que decir de nosotros, bebé. Ese es el que andaba perdido y ahora predica a Cristo, ha cambiado. A dar ese testimonio de cómo Dios nos escogió, ¿verdad? Bien, vamos avanzando para ir terminando. Versículo 20. Dijo, mas no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ahí está, porque Dios no es una imagen. Porque usted no puede ver un rostro, una imagen de Dios. Porque ahí le dice, ¿verdad? Dijo, mas no podrá ver mi rostro. Ahí entendemos que Dios es espíritu. Que Dios, nadie se puede hacer una imagen de que así era porque nadie lo vio. Ni Moisés, aunque dice aquí que hablaba cara a cara. Pero él hablaba cara a cara, pero nunca Dios mostró su rostro. Era simplemente su gloria. Entonces dice aquí, en el 20, dijo, mas no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. El que viere a Dios, dice, se morirá. Por eso dice, no me verá hombre y vivirá. El que viera a Dios. Por eso muchos se preocupaban cuando Dios se les aparecía. Porque dice, hemos visto a Dios, ciertamente vamos a morir recién. Pero Dios tenía misericordia. Entonces por eso es que dice, no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Por eso nadie ha visto a Dios y nadie puede decir que lo ha visto. Pero un día en santidad, cuando ya hayamos sido transformados, entonces lo vamos a ver. Porque el pecado ya no existirá en nuestras vidas. Es ahí donde Dios trabaja en nosotros en la santidad. ¿Para qué? Para que un día podamos estar con Él cara a cara. Ahí sí podremos ver su rostro. Pero mientras exista el pecado en nuestras vidas no podremos. Solo le creemos a Dios. Entonces dice ahí, ¿verdad? No me verá hombre y vivirá. 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Ahí le dijo, ¿verdad? Ahí voy a estar en la peña, junto a mí. ¿Por qué? Porque la peña y la roca era Cristo. Y ahí estaré, le dijo. Y ahí me mostraré, le dijo Moisés, ¿verdad? Así le dijo y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. El 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré, dice, en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Vaya, entonces le dijo, yo te voy a poner en una hendidura. ¿Qué es eso? Un agujero. Ahí te pondré en una hendidura en la peña, pero no temas, porque yo te voy a sostener. Usted tiene que estar confiado en Dios, que por más precipicios que usted vea en su vida, por más problemas, Dios lo está sosteniendo. Dios no nos ha dejado y por eso es que le dijo ahí a Moisés, y cuando pase, dice, mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Él lo va a librar, hermano.
Es el único que nos puede librar de cualquier situación difícil en nuestras vidas que nos encontremos. Por eso nuestra confianza tiene que estar en Él. Porque de Él dependemos. Usted y yo vivimos porque así le plació a Él darnos una nueva vida. Esa nueva vida ya es para Cristo. O sea, nosotros no somos ya, ¿verdad?, de nosotros mismos y de hacer nuestras decisiones, sino que tenemos que depender de lo que Dios diga. Lo que Dios quiere que hagamos, eso tenemos que hacer. Y eso lo dice aquí en su palabra, que usted y yo debemos de caminar de acuerdo a su voluntad. Bien, vamos terminando ahí. Dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Cuando el problema ya haya pasado, ahí ya Dios lo ha sacado de ese agujero, de ese precipicio. No lo deja caer, hermanos. Dios siempre nos sostiene con su mano. Y eso estemos confiados porque hasta aquí, en todos estos años que hemos vivido, Él nos ha sostenido. Él nos ha guardado. Muchos de nosotros podríamos haber muerto en la pandemia. Pero Él nos guardó. Él lo sostuvo. Muchos pasamos muchas pruebas. Pero hasta aquí Él nos ha sostenido, nos ha guardado. Y por eso ahora debemos de ser agradecidos con Dios. Porque no hay nadie que nos proteja como Él. Terminemos en el 21. En el 23 estamos. Dice, después dice, apartaré mi mano. Ahí está, ¿verdad? Que después de que haya pasado, yo apartaré mi mano. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Ahí está, ¿verdad? Que no le dijo su rostro. No le dijo, no vas a ver mi cara. Sino mis espaldas. Allí te voy a mostrar mi gloria. Allí se muestra. Muchos quisieran ver la gloria de Dios. Muchos hasta a mí me preguntan. Hay unos hermanos va preguntando, mire, ¿cuál es la gloria de Dios? Mire, oigo muchas veces que dice, muéstrame tu gloria. No, es que ahí en la Biblia dice que Dios le iba a mostrar la gloria a Moisés. Era su presencia, les digo yo. Ah, de veras, era su poder. Entonces dice aquí, después apartaré mi mano y verás mis espaldas. ¿Cuándo? Cuando ya haya pasado la situación difícil, cuando ya haya visto Moisés su gloria. Ahí le dijo, por eso le dice ahí en él, cuando yo dice, y te cubriré con mi mano, estamos en el 22, hasta que haya pasado. Después le dice, apartaré mi mano. ¿Por qué? Porque ya lo ha sostenido, ya lo ha apartado del problema. Ya lo ha librado del precipicio. Entonces le dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahí confirma que nadie puede ver el rostro de Dios. Por eso nadie puede imaginarse, ¿verdad?, cómo Dios es que es, realmente. Por eso se le llama idolatría a todos los que hacen esos muñecos, haciendo esos dibujos, ¿verdad? Que Dios es así, que Jesús es así. ¿Por qué? Porque aquí dice que nadie podía ver su rostro y vivir. Y eso es lo que le dice, verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Entonces, ahora usted le cree a Dios por la fe. Por su gracia y por la fe. Usted y yo es que somos salvos. No por lo que hacemos. Nunca los sacrificios que nosotros, por más que hagamos ese gran esfuerzo, no es eso cuando nosotros vamos a tener la salvación. Es en su misericordia, dice. Por eso dice que tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente del que seré clemente. Del que yo quiera elegir. No es de lo que tú quieras. Así es que ahí voy a estar, le dijo. Yo no me voy a apartar. Entonces, confiemos, hermanos, en que Dios nunca se ha apartado de nosotros, porque Él es fiel. A pesar de que nosotros seamos infieles, le fallemos, Él siempre sigue fiel. Él siempre está ahí. Y nosotros en ningún momento tengamos esa duda de que Dios ya no está con nosotros. Dios siempre va a estar ahí. Pero usted y yo tenemos que creerle a Él, de que Él siempre quiere apartarnos de la maldad, del pecado.
de las situaciones difíciles en que nos encontramos. Así es que, hermanos, la gloria y la honra son para nuestro Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por este privilegio que nos dio esta mañana de escuchar su palabra. Buen Dios y Padre que estás en